muchos de los que estáis por ahí, no sé quiénes estáis, pero estoy convencido de que os conoceré a unos cuantos. Yo estoy enamorado de la hipnosis ericksoniana desde hace años y he tenido ocasión de compartir con vosotros distintas webinars. Y hay una cosa que sigue estando pendiente, que de alguna forma siento que necesitamos todavía entender a la hora de hablar de hipnosis ericksoniana, de hipnosis y en particular de hipnosis ericksoniana, y por eso hoy he decidido titular la hipnosis ericksoniana como un espacio de reconciliación. Aún con cierta frecuencia me sigo encontrando con personas a las que cuando les digo que hago hipnosis, que me gusta la hipnosis, que imparto formación en hipnosis, poco menos que te miran con cierto temor y casi con cierta precaución, pensando que la hipnosis sigue siendo algo demasiado esotérico o demasiado complejo o incluso demasiado concedido al poder de una persona que es capaz de hacer cosas sobre ti. Yo no creo en eso, no ese es el tipo de hipnosis que me gusta hacer y por eso vamos a hablar hoy de un espacio de reconciliación, de un espacio de encuentro. Cuando hablamos de hipnosis, hay dos palabras que siempre aparecen y dos palabras que a veces generan cierta confusión y que en ocasiones nos confunden. Y es la palabra hipnosis como tal y la palabra trance. Aquí las utilizan distintamente. A mí me gusta hacer una pequeñita distinción que es muy sencilla, pero que creo que nos ayuda a entendernos. Yo hablo de la hipnosis como técnica, es decir, como ese conjunto de herramientas de las cuales nos vamos a valer con la intención de llegar a un estado. Ese estado es el estado de trance. Por tanto, dicho de una forma quizá un poco más formal, la hipnosis es una forma de comunicación, es una técnica de la que nos valemos, como decía hace un momento, a través de la comunicación, a través del acuerdo de dos personas con una intención, que es de alguna forma despotenciar todos los sentidos que nos conectan con el exterior y buscar la forma de acceder al interior, de generar una conexión hacia adentro. En ese sentido, a donde pretendemos llegar es precisamente a eso que se entiende o se conoce como estado de trance. Luego tenemos la técnica como puerta, la hipnosis, y tenemos el trance como espacio de llegada. Ese lugar en el cual vamos a buscar sacar partido para ver si somos capaces de conseguir que ocurran cosas. El trance, el trance que durante años, durante siglos quizá debiera decir, parecía, como decía hace un momento, algo que simplemente podían alcanzar ciertas personas con ciertos poderes que nos llevaban a esos espacios y el resto, pues como espectadores pasivos, nos teníamos que limitar quizá a aceptar que habíamos llegado ahí sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de participación y desde luego sin ningún tipo de consideración a la posibilidad de que nosotros pudiéramos participar y participar activamente. Hasta que llega Milton Erickson del cual, bueno, seguramente muchos de los que estéis aquí ya habréis oído hablar, da apellido a la hipnosis ericksoniana, psiquiatra americano, nacido con el siglo XX y fallecido ya por 1979, de alguna forma viene a revolucionar toda esa concepción. Y lo primero que dice, entre otras muchas cosas, que algunas las iremos viendo, es que el trance es un estado natural, es decir, que no hace falta ningún tipo de magia, de misterio, ni siquiera un poder especial para llegar a ese estado. ¿Por qué? Porque es un estado que se alcanza de forma natural, que todos en alguna ocasión hemos estado en ese estado y que forma parte de la experiencia cotidiana. En algunos cursos, cuando pregunto quién ha estado en trance, sobre todo cuando estoy comenzando, se levantan manos, otras se quedan dubitativas, hay quien mira hacia los lados diciendo a ver si voy a ser el único que no. En realidad, yo me atrevería a asegurar que todos los que me estáis ahora escuchando, en algún momento de vuestra vida habéis entrado en trance. Pero voy más allá.
me atrevería casi a asegurar que a lo largo de vuestros días es posible que en alguna ocasión accedáis a pequeños trances, a esos estados en los cuales, o bien porque estoy haciendo una actividad monótona o ya conocida que hago casi en automático, o porque estoy en una conferencia o muy aburrida o apasionante, como puede ser esta, o porque estoy haciendo algo que de alguna forma no requiere mucho de mi atención, nos vamos a esos espacios en los que de repente, cuando nos damos cuenta, parece que se ha ido el tiempo, que ha ocurrido algo, mmm, que estábamos como en otro lugar. En realidad esos son pequeños trances. Hemos, de alguna forma, perdido conciencia plena de parte del exterior y hemos ido un poquito desde ese automatismo hacia nuestro interior. Ahí es donde a veces nos vienen ciertas ideas, ciertos pensamientos. En una ocasión en un curso me preguntó alguien muy inteligentemente, bueno, pero si el trance es así, es un estado natural, del cual Milton Erickson incluso decía el trance nuestro de cada día, es decir, forma parte de la cotidianidad. ¿Por qué en esos trances no ocurren cosas a nuestro favor? Aquí hay dos respuestas que quiero compartir con vosotros. La primera, sí ocurren en ocasiones cosas a nuestro favor. ¿A quién no le ha sucedido que en estados así de repente me acaba de venir una idea, acabo de darme cuenta, ahora he caído, como consecuencia de que hemos accedido al lugar especial del que ahora vamos a hablar, un lugar como yo he dicho y bautizo en esta webinar de reconciliación, de encuentro? Pero por otro lado, cuando no ocurre nada, no es que no estemos en trance, es que falta un elemento fundamental que cuando hacemos trances a través de hipnosis y estamos pretendiendo conseguir algo, está siempre presente, que es que la intención, el para qué. Así como los trances cotidianos ocurren. Los trances, cuando se están utilizando para acompañar un proceso de cambio, siempre están creados a partir de una intención. Y desde esa intención, desde ese para qué, estamos creando dirección, estamos creando sentido y, por tanto, estamos abriendo la posibilidad de que sucedan cosas. Pero, repito, de una forma natural. El trance es un estado completamente cotidiano. De hecho, os cuento una anécdota. Yo cuando estaba formándome en hipnosis hace unos cuantos años, yo me pasé unos cuantos meses de una cierta frustración porque yo siempre decía que yo no entraba en trance, porque no notaba nada especial, porque seguía escuchando cosas de fuera, porque tenía sensaciones bastante parecidas a las cotidianas y tenía esa percepción de que yo era el único ser humano que no era capaz de entrar en trance. Hasta que con el tiempo me fui dando cuenta, por un lado, de que aun cuando yo afirmaba no entrar en trance, se iban produciendo ciertos cambios ligados a esos trances, y por otro lado, a que de alguna forma el trance ocurría de una manera tan natural que quizás que yo ya estaba más que acostumbrado a poder estar en estados de ese tipo. Es decir, el trance formaba parte de mi cotidianidad y no había ni fuegos artificiales, ni había luces, ni había focos, ni había una música especial. Simplemente era una conexión con un estado completamente natural. Y un estado completamente natural, pero con muchas ventajas. El trance nos lleva a un estado, a una disposición de nuestra mente. Aquí podría hablar de una forma mucho más compleja de las distintas ondas que se conocen, beta, alfa, teta, delta, gamma, pero lo quiero hacer sencillo. Y lo que os quiero contar es que desde el estado de trance hay algunas características que se han comprobado que son poderosamente útiles y que son de aquellas de las que nos vamos a valer para sacar partido a estos trances. Primera, la permeabilidad del estado de trance. Es decir, algo es permeable cuando de alguna forma es capaz de mojarse, es capaz de empaparse, es capaz de estar abierto a recibir eso que llega. Y desde ese estado, el estado natural de nuestra mente, cuando, como ahora, estamos con nuestra parte más consciente, racional, y lo otro, de alguna forma, más acallado en un segundo plano,
estamos escuchando como vosotros a mí y habrá quien diga, a mí eso no me parece bien, o esto no lo acepto, o eso choca con mis creencias, o esto de acuerdo a mi escala de valores o a mis demostraciones empíricas o a mi experiencia personal, no. Y desde ese no, de alguna forma, estamos ya cerrando puertas a la posibilidad de encontrar puntos en los que de alguna manera podamos hallar un acomodo para distintas posiciones. Sin embargo, desde el estado de trance somos mucho más permeables, somos mucho más abiertos a contemplar opciones, a abrir posibilidades, a descubrir que en ocasiones, como dice Gilligan, un sí y un no pueden cohabitar saludablemente. Y un blanco y un negro pueden cohabitar saludablemente sin necesidad de que uno tenga que retirarse para que quepa el otro. Esa permeabilidad es un elemento importantísimo porque va a ser la base, por un lado, de la reconciliación de la que hablamos, pero por otro lado, el espacio nutritivo y a la vez generativo en el cual pueden empezar a crecer cosas nuevas. En segundo lugar, desde el trance nos encontramos con que hay nuevas formas de relacionar la información. Hay veces que nos hemos aprendido, si os das cuenta, los animales humanos o los seres humanos, y los animales lo digo con todo el cariño, somos animales de costumbres. Somos cuasi máquinas que repetimos, vamos todos los días al trabajo, recorriendo el mismo camino o utilizando los mismos medios de transporte, incluso tendemos, así vamos en medio de transporte público, a buscar la misma zona para sentarnos, es decir, o cuando vamos a un curso, buscamos, si el primer día me he sentado en un sitio, ese sitio es el mío, si el segundo día llego y alguien se ha sentado, decimos, me han quitado mi sitio. Es decir, es como si empezáramos a contemplar casi siempre opciones únicas de vinculación y a partir de ello construimos la vida. Con el trance nos abrimos a relacionarnos de formas distintas con la información, a contemplar posibilidades nuevas, a abrirnos a experiencias nuevas. Y fijaos que esto es siempre la antesala, el prólogo de cualquier cambio. Si yo no soy capaz de al menos contemplar como posibilidad que algo pueda ser distinto, que algo se pueda mostrar de un modo distinto, se acabó el juego. Como yo digo muchas veces, si no hay opciones, estoy muerto. Si solo tengo una opción, tengo un problema. Porque si esa falla, malo. Pero si no falla, no sé si es muy positivo, puesto que me quedo con la opción única que a veces nos puede llegar a obsesionar, a cerrarnos a ella. Cuando empezamos a abrir opciones es cuando se despliega el abanico de posibilidades que dan lugar a la vida. Y desde el trance generamos nuevas formas de relacionar la información que recibimos, la información de la que disponemos y, por tanto, nuevas formas de generar respuestas. Respuestas con la tercera característica, con mayor apertura. El trance siempre está abriendo, siempre está el trance ericksoniano acompañando esa curiosidad tan inherente a Milton Erickson y que para mí es determinante cuando estamos pretendiendo desplazarnos desde un lugar vital a otro lugar vital. Necesitamos apertura y a mí me gusta hacer esta señal, si alguno me está ahora viendo, seguro que algunos estáis viendo, si te pones así por un instante mirando la pantalla del ordenador a través de la cual me ves, simplemente por hacer esto te darás cuenta de que has restringido y has restringido mucho tu capacidad de contemplación. Estará la pantalla, estaré yo, estará el PowerPoint y todo lo demás sigue estando ahí, pero no está disponible. Y cuando nos concedemos la apertura de simplemente levantar una mano, simplemente una, de repente descubro que aquí había vida, que aquí había posibilidades. Y si descubro dos, se despliega el horizonte. El trance, en ese sentido, y paradójicamente desde la focalización que provoca el trance, curiosamente yo siempre digo que provoca una focalización para a partir de ahí generar una apertura. Una apertura en la que de nuevo desplegamos una paleta con cantidad de colores con los que ser capaces de crear nuevas obras, nuevas posibilidades, nuevos relatos de lo que es nuestra vida o de lo que queremos que sea nuestra vida. Y por último, otra característica apasionante del trance es que genera mayor aceptación. Es decir, el trance, como consecuencia de su permeabilidad, de sus formas de relacionar, de su mayor apertura, acepta con naturalidad propuestas, sugestiones, invitaciones que posiblemente desde nuestro hemisferio izquierdo, desde nuestra parte más racional
más formal, más lógica, si no se desdeñarían, al menos se tomarían con cierta cautela, como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Y entonces acepta. Yo hay veces que cuento la broma de que si tú estás con un trance invitado a una persona a realizar un paseo por una playa y de repente le dices, y ahora te das cuenta de que junto al agua, junto a la arena, mientras cada una de esas olas se va acercando, encuentras frente a ti ese ascensor con puertas abiertas. Fijaos que es poco habitual que en una playa, y precisamente en una playa, en la arena y junto al agua, haya un ascensor. Aquí la mente racional diría, bueno, este chico es muy creativo, tiene mucha poesía, mucha literatura, mucha imaginación. Sin embargo, el trance lo acepta. Claro, esto puede parecer irrelevante, pero desde esa aceptación, combinada con su apertura, con sus nuevas formas de relacionar, como decíamos, y con su permeabilidad, si lo utilizamos convenientemente, podemos empezar a encontrarnos con que cosas que en la vida chocaban empiezan a integrarse, cosas que estaban en trincheras opuestas empiezan a reconciliarse. Y yo llevo años diciendo, pero porque así lo siento y porque así lo he vivido en primera persona, que desde la reconciliación interior, para mí es cuando comienza la vida, para mí es cuando comienza verdaderamente la oportunidad del disfrutar, del dar fruto. Bien, ya conocemos un poco las características del trance. Cuando hablamos del trance ericksoniano, vamos a añadir algunas muy, muy importantes que le van a dar un sabor especial, que le van a dar un aroma especial. Primero, el trance ericksoniano es de igual a igual. Nos olvidamos ya de esa idea de hay alguien que sabe, como yo decía al principio de esta webinar, y hay alguien que se deja hacer por el que sabe. No, aquí estamos de igual a igual, puesto que son dos seres humanos que saben, dos seres humanos con curiosidad, dos seres humanos explorando, porque todo ser humano sabe. Milton Erickson tenía una frase que a mí me parece apasionante, cuando decía, el ser humano sabe, tú sabes. Lo que ocurre es que a veces no sabes que sabes o has olvidado que sabes. Esto es apasionante porque fijaos que desde este ejercicio de confianza, por un lado de autoridad en esa afirmación, autoridad humilde, pero también de confianza sin arrogancia, estamos abriendo un espacio de poder. Y hablo de poder, no hablo de fuerza. A mí me gusta distinguir entre la fuerza, el esfuerzo, esta pulsión con la que a veces gestionamos la vida cuando nos preguntamos, ¿cómo te va? Tirando. ¿Os habéis visto alguna vez ahí? Vamos tirando de la vida, vamos en este esfuerzo. El trance ericksoniano no va a llevarnos al esfuerzo, va a conectarnos con el poder. Para mí la fuerza es esfuerzo, el poder es confianza, el poder es fluidez. Dos personas de igual a igual, encontrándose, que ambas saben, de corazón a corazón. Es el encuentro de dos personas que están disfrutando de ese encuentro para poder sacar partido de esa alianza terapéutica, como decía Milton Erickson, pero en realidad para celebrar ese encuentro y permitir que al final ese 1 más 1 acabe siendo 2 y algo, porque ambos hayan sumado. Hay veces que cuando nos colocamos en una posición de supremacía uno frente a otro, al final es 1 menos 1 y 1 menos 1 es 0. Sin embargo, 1 más 1, cuando ambos suman de igual a igual, puede ser 2 y algo más. Y descubrir que eres ese algo más es lo que hace que el trance ericksoniano empiece a esa invitación permanente a ir un poco más allá, a aceptar lo que crees que eres, pero también a empezar a vislumbrar la posibilidad desde el corazón, pero también desde la sabiduría esencial que está ahí presente, que sabes más y que eres algo más de lo que creías que eras. El trance ericksoniano, además, es el acuerdo, es la coparticipación, es la colaboración leal de consciente e inconsciente. Yo digo que en los tiempos actuales hay dos elementos que tienen muy mala prensa.
y tomádmelo, por favor, con cautela y con un poquito de humor. Uno de ellos es el ego. Hoy día el ego tiene la culpa de todo. Si os dais cuenta, cuando dices, me voy a comprar esto, uy, mírate el ego. Yo es que opino, es que a mí me gustaría, uy, tienes que mirártelo, uy, eso es ego. Yo siempre digo, pobre ego, también es de Dios, y tomémoslo con cierta cautela. Pero no solo es el ego el que tiene mala prensa, también tiene mala prensa la parte racional, nuestro consciente. ¿No os habéis dado cuenta de que a veces dicen, incluso con cierto desdén, es que eres muy racional? Y yo siempre digo, bueno, sí. ¿Y qué? Porque soy racional, pero no solo. Soy racional y mucho más. Y desde el trance ericksoniano estamos buscando esa posibilidad de que lo consciente y lo no consciente, lo racional y lo menos racional, se acaben encontrando. Se acaban encontrando desde esa curiosidad de la que yo hablaba antes. Hay una frase que se le atribuye a Milton Erickson, es el I don't know, yo no sé, por lo que podemos empezar a encontrar aquí. Fijaos, yo no sé, pero siento tanta curiosidad. Hay veces que nos quedamos simplemente en el pobrecitismo, el victimismo del yo no sé. Y fijaos cuando desde ese yo no sé, y acompañando de un pero, aquí un pero potenciador para borrar ese yo no sé, nos abrimos a un siento tanta curiosidad. Estamos desplegando paneles, estamos abriendo posibilidades, estamos abriendo ventanas, estamos invitando a abrir puertas. Y además el trance ericksoniano confía en la capacidad. Es puro efecto Pigmalión, es esa confianza en que algo va a suceder, en que algo va a ocurrir, en que en ese encuentro de dos personas algo está empezando a tomar vida, en que en ese llegar a un estado especial de trance, en esa habitación llamado trance, no hemos llegado sin más. Es, si me permitís, yo a veces lo digo, y también tomadlo desde el lugar, desde el que lo digo, es un poco llegar a la habitación de los juegos, o si queréis, a la habitación del bricolaje, en la cual disponemos de herramientas, en la cual tenemos materiales, a la cual nos vamos con un espíritu dispuesto, dispuesto a jugar, a montar, a crear, a descubrir y sobre todo a empezar a tomar conciencia, como dice una y otra vez Milton Erickson, de que la sabiduría está en ti. ¿Cuántas veces la buscamos fuera? ¿Cuántas veces pretendemos que nos llegue desde fuera? ¿Cuántas veces casi aspiramos a una cierta inoculación de sabiduría que nos saque de nuestro estado y nos lleve a no se sabe qué nirvana habitar? La sabiduría está en ti. Y la invitación es que explores, explores desde estos elementos que nos brinda la propia hipnosis, el propio trance ericksoniano, ¿dónde está esa sabiduría? Fijaos, os voy a contar un relato sobre la vida que de alguna forma nos va a ayudar a entender cómo nos enfrentamos a nuestro día a día, cómo resolvemos conflictos en nuestro día a día, cómo a veces se generan problemas y cómo desde ahí vamos a incorporar el trance ericksoniano como oportunidad, como experiencia vital de reencuentro, de regreso a casa, de reconciliación, para desde ahí volver a mi estado natural. Bueno, pues de forma natural, la vida es un desafío. Estamos de acuerdo que Espero que estemos de acuerdo en que la vida es la gestión de la incertidumbre, es decir, nunca tenemos todos los elementos bajo control. Y yo hay veces que incluso digo, afortunadamente, si no creo que la vida sería, al menos en mi caso, poderosamente aburrida. La vida es un desafío. Nosotros estamos de alguna forma buscando gestionar permanentemente la incertidumbre y buscando la manera de, bueno, optimizar aquello con lo que nos encontramos y hacer una gestión, pues, saludablemente eficiente. Bien, como consecuencia de que la vida es un desafío, pues nosotros nos vamos enfrentando a muchos desafíos. Y a lo largo de nuestra vida hay veces que vamos haciendo cosas de forma natural, resolviendo cuestiones de forma natural y generando esos pequeños trances de los que yo os hablaba hace unos minutos, esos pequeños trances de los que nos hablaba Milton Erickson, el trance natural de cada día, llegando a esas veces que decimos, y sobre todo lo decimos a posteriori, yo no sé cómo, pero al final pude. Y yo no sé de qué forma, pero se me ocurrió. Yo no sé cómo fue posible. ¿Os habéis encontrado alguna vez en esta situación? Yo creo que todos. Ahí se producen esos pequeñitos trances en los que yo decía que ¿con qué conectamos?
con esa sabiduría interior de la que habla Milton, con esa capacidad de dar respuestas de la que habla Milton, con esa curiosidad vital de la que habla Milton y acompañados de una intención, de un para qué. Y estamos en nuestra vida cotidiana y generamos pequeños trances, y pequeños trances no es ir así por la vida, seguimos con nuestra vida normal, pero vamos como entrando y saliendo suavemente a pequeños estados de conexión más con nuestro interior para obtener información, de alguna forma, para sacar partido de lo que ahí está y poderlo utilizar convenientemente en aquello que estoy viviendo. Es decir, que aquí, fijaos, conectamos con la inteligencia consciente, con la inteligencia inconsciente y de forma natural generamos respuestas. Yo creo que en estas nos hemos visto todos, todos los días. Y seguramente nos seguiremos viendo el resto de nuestras vidas. Pero hay veces en las que esta especie de conexión natural se quiebra. Es como si ese flujo natural, esa capacidad para resolver, se bloqueara por distintas razones. Aquí tenemos poco tiempo, no vamos a entrar en todas ellas, pero por distintas razones yo digo que nuestro relato vital se empieza a volver complejo, nuestras creencias, más que ponerse en nuestra parte, parecen colocar palos en las ruedas de nuestras bicicletas, se nos despiertan demasiados agujeros u hoyos no previstos a nuestro alrededor y bueno, y nos encontramos con que surge el problema, con que surge ese problema en el cual, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es como si de alguna forma ahí empezara una batalla. Fijaos que ahí, de alguna manera, es esa paz, ese camino que íbamos hablando en los cuadrados de arriba, se ve interrumpido por las razones que sean, de distinta entidad, en ocasiones con estímulos externos, en otras con estímulos internos, en ocasiones con una conjunción de ambos, y ahí comienzan todo tipo de batallas dentro de nosotros. La activación esta automática de la lucha-huida, o el querer enfrentar o el querer desaparecer. Desde el enfrentamiento puedo acabar en esa especie de batalla permanente, en ocasiones con todo y todos, en otras ocasiones conmigo mismo, y otras veces el yo no quiero, el yo me escapo, el yo me escondo. Hay veces que nos encontramos con que hay una parte de nosotros que quiere y otra parte que no, y empezamos con esas disyuntivas, con esas situaciones complejas de, bueno, es que claro, si hago esto, pero si no hago, empezamos en ese análisis que acaba conduciendo a una cierta parálisis y nos podemos tirar ahí un tiempo bastante razonable en lo que yo denomino, con mucho cariño y con mucho respeto, esos bucles melancólicos, porque de alguna manera son como una rueda que tiene ese toque de melancolía, porque es una rueda que gira, pero además de demostrar que gira, no sabe demostrar que pueda parar. Y una rueda que no sabe parar puede también ser incluso peligrosa. A veces es el conflicto entre el que sabe y el que tiene miedo. El que creo que podría, pero ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no gusta? ¿Y si como consecuencia de...? Fijaos que nos podemos encontrar con infinidad de conflictos. Internos, externos, a veces incluso mm, por la propia gestión, por la propia gestión de la circunstancia vital. En ocasiones nos desbordamos de emoción, generamos tsunamis emocionales en los que nos ahogamos. Otras veces, exceso de mente, exceso de razón, exceso de análisis e incluso exceso de parálisis. Y otras veces cuerpo, esta carrera desaforada y desenfrenada. Yo sé que a ninguno de los que me escucho os ha ocurrido. Pero ¿habéis visto alguna vez a personas que viven en una velocidad permanente, persiguiendo no se sabe bien qué, incluso quizá huyendo, no se sabe bien de qué, buscando conseguir no se sabe bien qué cosa y no teniendo claro en qué momento se puede bajar la revolución? Yo hay veces que lo digo, sobre todo porque yo en ciertas épocas de mi vida reconozco que he vivido ahí, es como estar en una batidora, una mini primer, pero no quiero hacer publicidad, en una batidora en el 4 activada permanentemente y sin capacidad de bajar al ritmo del pasapuré. Y claro, cuando todo este conflicto entre emoción, entre mente, entre cuerpo, entre la parte que sabe, la que tiene miedo, la que quiere, la que no se atreve, la que quiere huir, la que quiere enfrentarse, es cuando acabamos generando el verdadero síntoma, el verdadero problema, la verdadera manifestación de que algo no está yendo bien, de que
algo en nuestra conexión natural se ha quebrado, ha cortocircuitado y necesitamos de alguna manera buscar la forma de recomponerlo. Ahí es cuando verdaderamente más necesitados estamos de qué, de crear un espacio de reconciliación que tome lo mejor de cada una de tus partes para dar lugar a algo nuevo. Y fijaos, aquí me detengo un instante. Hay veces que cuando vivimos circunstancias así, lo que queremos es volver al pasado, sin darnos cuenta de que eh, no, es no es fácil recuperar el pasado. Me atrevería a decir, pero me gusta ser flexible, poco taxativo, que el pasado no vuelve. Y hay veces que desde ese empeño en recuperar un pasado que se ha ido, nos estamos perdiendo un presente que está y condicionando un hipotético futuro que no sabemos en qué se convertirá. Y en ocasiones lo que necesitamos no es solo recuperar pasado, sino reconciliar presente, crear un espacio nuevo, un espacio en el que puedan cohabitar mi lado más oscuro, mi lado más luminoso, mis partes que quieren, mis partes que no quieren, ahora lo veremos, para desde esa reconciliación alcanzar la paz. ¿No os habéis dado cuenta cuando decimos, ¿qué tal? Bien, tranquilo, en paz. Que contemplamos de un modo distinto la vida que vivimos y vemos de un modo distinto la vida que saboreamos y sentimos de un modo distinto la vida. Necesitamos esa reconciliación. Y a veces nos cuesta. Ahí es donde el trance nos puede ayudar. Y el trance nos va a ayudar a crear reconciliación de distintas formas. Por un lado, va a buscar que acojamos y apadrinemos todo lo que está ocurriendo. Fijaos que uno de los grandes problemas en ocasiones es no querer mirar lo que está ocurriendo. No, a mí no me pasa nada. Y claro, esto yo pongo el ejemplo, si yo entro en una cocina que acabo de tener una fiesta, o un cumpleaños, una celebración, y está toda llena de vasos, de platos, de manchas, de cubiertos, de restos de comida. Eh, si no lo miro, seguramente no lo veré. Y si no lo veo o no lo quiero ver, no me pondré en marcha para resolverlo. Lo primero es acoge lo que hay, apadrina lo que ocurre. Y ahí el trance, que hablábamos antes de sus características, de esa apertura, desde esa curiosidad, desde esa permeabilidad, es un espacio excelente para poder acoger y apadrinar lo que ocurre. Pero no solo. También necesitamos acoger y apadrinar las soluciones intentadas. Cuando hablo de acoger, hablo de reconocer, de dejar de pegarte con. Y cuando hablo de apadrinar, hablo de tomar conciencia de que esas partes, esas soluciones, o eso que está ocurriendo, de alguna manera está buscando mostrarte algo, o enseñarte algo, o colaborar contigo en algo. Y cuando digo ahora en concreto apadrinar y acoger las soluciones intentadas, hay veces que nos pegamos diciendo, es que ya lo he intentado 1000 veces y no ha funcionado, es que... Y ahí comenzamos esta magnífica relación con nosotros mismos. Es que soy, es que yo, es que... ¿Os suena? ¿Y desde ahí qué estoy generando? ¿Estoy apuntando hacia la posibilidad de ir a una solución o me estoy alejando precisamente de la solución porque estoy disgregando mis fuerzas como consecuencia de la ausencia de reconciliación? Necesito coger y patinar algo que para mí es muy potente. La intención profunda de todo lo que está allí ocurriendo. Fijaos que Milton Erickson, del cual estoy utilizando varias frases, pero creo que es normal hablando de hipnosis ericksoniana, decía que en muchas ocasiones nuestros problemas del presente tienen que ver con soluciones útiles de nuestro pasado. Hay veces que hemos aprendido en el pasado una determinada respuesta y aquella respuesta fue buena, posiblemente en aquel momento, y quizá era lo que podíamos, e incluso lo más eficiente que podíamos manifestar. ¿Cuál es el problema? Cuando yo mantengo esa respuesta, que es un software anticuado, en un equipo mucho más moderno. Seguramente mi intención positiva sigue siendo mi intención profunda, sigue siendo obtener algo parecido a lo que obtuve, pero el contexto no es el mismo. Yo no soy el mismo. Mis potencialidades no son las mismas. Mis capacidades han cambiado y estoy buscando replicar algo que ya no. Algo que hace tiempo que quizá demostró su obsolescencia y que yo me empeño. También necesito coger y apadrinar esa intención profunda, aun cuando no la entienda, aun cuando no la conozca, sabiendo de que ahí hay algo que yo estoy buscando conseguir. Vamos a movernos desde el trance para despertar esa curiosidad.
y abrir un espacio para tomar lo mejor de cada uno de los elementos presentes y como consecuencia de ello poder generar, si me permitís la metáfora, una coreografía en la que todos los elementos presentes, lo que ocurre, las soluciones, las intenciones profundas y tú como protagonista podáis danzar, podáis disfrutar, podéis empezar a bailar creando pasos nuevos e incluso escuchando músicas nuevas dentro de vosotros. Al final es algo tan sencillo y tan potente como buscar la forma de abandonar la lucha para deponer las almas y disponer el alma. Deja de luchar. Añadir armas nunca contribuye a que alcances tu propia paz. Necesitas en algún momento decir, bueno, hasta aquí. Vamos a ver de qué forma rebajo la batalla, de qué forma dejo de fustigarme, de reprocharme, o de fustigar o reprochar hacia afuera. ¿Y cómo creo? ¿Cómo respiro? ¿Y cómo doy espacio desde el propio trance a un lugar nuevo en el que puedan suceder cosas, en el que pueda firmar la paz? Y aquí nos vamos a valer del trance. ¿Cómo? Lo primero, generando conexión. Conexión contigo mismo y conexión con todo aquello que está ocurriendo alrededor. Intención, el para qué, el hacia dónde. Y técnica. De la técnica ya os he hablado en alguna otra webinar, os he hablado de las formas de, de utilizar el lenguaje de Milton Erickson, de los patrones lingüísticos, de la metáfora. Aquí no me voy a detener, pero con esas tres piezas vamos a buscar firmar la paz. Vamos a buscar la reconciliación. De tal forma que todos esos automatismos del pasado, todo eso que está a un nivel inconsciente, que hace que yo cada vez que me encuentro en una situación la identifique, la asocie y responda, porque os habréis encontrado que, ¿por qué cada vez que yo hago, por qué cada vez que yo contesto, por qué cada vez, porque tienes esa automatización? Porque de alguna manera eso en algún instante de tu vida empezó a ser algo que funcionaba y lo incorporamos. ¿Qué necesitamos? En este nuevo danza, en este nuevo baile, en el que vamos reconciliando, creando un nuevo círculo con nuestros distintos personajes para empezar a sellar la paz, necesitamos generar asociaciones nuevas y necesitamos procurar respuestas nuevas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir encontrando ese acomodo para, para la paz, para la reconciliación dentro de ti? Primero, utilizando todos los elementos. Todo tiene valor. En la misma bandeja que viene el problema, viene la solución. La resistencia. La resistencia de una persona para el cambio se puede utilizar como un aliado. Es decir, vamos a sacar partido, como decía Milton Erickson, de todo lo que está presente, utilizando todos los elementos, adaptándonos a la persona, que el trance sea creado específico para la persona. Ya no es siempre las mismas palabras, ya no es siempre el mismo contenido. Vamos a buscar que la persona conecte con sus recursos, porque la persona tiene recursos dentro de ella. Vamos a ir generando un trance que no hable tanto del pasado, que no hable tanto del problema, que esté orientado hacia la solución, centrándonos en quien verdaderamente sabe, en la persona, buscando respuestas en quien verdaderamente sabe, en la persona, apuntando hacia una meta, buscando revivir desde el propio trance la experiencia, que no sea una explicación racional, como haríamos en un diálogo cotidiano, y que no sea algo impositivo, como haría un trance, mucho más directivo, clásico. Que la persona sea capaz de llevarse una experiencia, de llevarse sensaciones nuevas desde su propio trance, para generar una expectación positiva de que algo va a comenzar a suceder y todo ello envuelto de forma atractiva a través del lenguaje, de la metáfora, de cómo suenan tus palabras, de desde dónde están dichas tus palabras. Y al final comienza el trance. Y en el trance vamos a estar, como diría Zweig, uno de los discípulos de Erickson, permanentemente llegando hasta la persona, entregando algo y retirándonos. Él dice que el trance en realidad es un llamar a la puerta de la persona, entregar algo nuevo a la persona desde la palabra, desde la evocación, desde el diálogo que hemos mantenido, y luego salir y retirarnos. ¿Por qué? Porque tú no eres, cuando estás acompañando un trance de otro, el que va a generar el cambio. Tú sales para que la persona que ha recibido
aquello que tú le estás proponiendo, junto con todo aquello que tiene a su disposición, sea quien genere el trance. ¿Y cómo hacerlo? Pues con 3 piezas claves que dice otro discípulo de Milton Erickson, con Gilligan, con una cierta fiereza, con esa autoridad humilde de la que hablaba Milton Erickson, autoridad de presencia, de asertividad, pero también autoridad de confianza, también autoridad de poder, y de poder del que escucha y del que entrega. Desde esa fiereza animal que nos da poder, desde esa ternura que nos da acogida y desde ese juego que nos invita a poner un poco de travesura, estamos conectando con 3 piezas básicas que todo ser humano trae. Todos llegamos con esa fiereza nada más nacer. Esa fiereza que nos hace, como yo digo, berrear si tenemos hambre desde el minuto 1 de nuestra existencia. Y esa ternura que acoge, que integra, que reconcilia, que une, y esa capacidad para jugar. Pero ¿qué ocurre? Que conforme nos vamos haciendo mayores, la fiereza la transformamos en muchas ocasiones casi en enfado vital o, en vez de en poder, en esfuerzo. La ternura, en el mejor de los casos, la desplegamos hacia afuera y podemos acoger, acompañar, aportar, olvidándonos de nuestro propio papel y de nuestra propia posición. Y el juego, pues como decía, creo que era Josh Bernard Shaw, eso de dejamos de jugar porque nos hacemos mayores o nos hacemos mayores porque dejamos de jugar. Necesitamos jugar, necesitamos esa cierta travesura, esa cierta picardía. Como yo digo, el jugar versus juzgar. Nos sobra Z, vamos con la Z de Superman. Juega, porque si llegamos, entregamos y salimos y nos hemos quedado en la habitación del trance con todos los juguetes, pero no sabemos desde la fiereza mostrar nuestra disposición y capacidad para el juego, desde la ternura aceptar los juguetes y nos peleamos con ellos queriendo juegos que están en nuestra habitación y en definitiva dejamos de jugar, no hay forma de encajar las piezas del puzzle. Se acaba la partida. Lo que necesitamos es combinar estos elementos, reconciliar estos elementos. Porque cuando todos estos elementos forman parte del trance y el trance ericksoniano en sí lleva siempre todos estos elementos, ya tenemos todas las piezas. Ya podemos comenzar la reconciliación y podemos comenzar todo tipo de reconciliaciones. En ocasiones, como decíamos antes, entre mente, emoción y cuerpo. Mi parte más racional, necesaria. Mi parte más emocional, necesaria. Mi parte más corporal activa, necesaria. Pero no tan necesario que gane una de ellas. Pudiendo empezar a reconciliar para que cada una pueda aportar y para que cada una tenga algo que decir al respecto. Pero también una reconciliación entre tú y tu entorno. ¿Cuántas veces estás pegado, pegada contigo mismo, contigo misma y con lo que hay alrededor? Necesitamos empezar a aceptar que algo distinto a ti no es necesariamente un enemigo y que tú puedes tener ideas contrapuestas sin estar cayendo necesariamente en una contradicción y que hay veces que, como comentaba antes, un sí y un no pueden tener un sentido desde esa intención de reconciliación, de retomar y coger lo que cada uno de ellos aporta, de lo que crees que eres y de lo que además eres. ¿Cuántas veces te has dicho, es que yo soy así? ¿Y dónde te ha llevado? ¿Con qué te has encontrado? Acabas, acabas conformando un relato de ti, una definición de ti, con mayor o menor nitidez, que en algunos casos puede ser potenciadora en función de si yo soy así donde te esté conduciendo, pero en otros casos tremendamente restrictiva. Y lo que sí que tengo completamente claro, y el trance ericksoniano ayuda a sacarle partido, es a que más allá de lo que crees que eres más. Siempre eres mucho más de aquello que crees que eres. Y también necesitamos reconciliar ese lo que crees con ese además. Necesitas reconciliar tus personajes.
Te das cuenta de que hay veces que tienes el personaje para el trabajo, el personaje para la familia, el personaje para los amigos, el personaje para mis cursos. Y no siempre esos personajes tienen una buena relación entre sí. Y decimos, con lo amable que, con lo educado que, con lo bien que me porto en el trabajo y luego llego a casa y no sé lo que me ocurre, lo has vivido. Necesitamos reconciliar esos personajes, no para que gane uno de nuevo, sino para que todos puedan cohabitar saludablemente. Necesitamos reconciliar nuestros debería con nuestros voy a. Necesitamos reconciliar tu relato antiguo con tu relato nuevo. ¿Qué te has estado contando hasta ahora? ¿En realidad lo que te contabas era tuyo? ¿Era tuyo o estabas simplemente replicando un relato que quizá bien intencionados antecesores tuyos ya se contaban? ¿Y cuál sería un relato nuevo? ¿Y hay posibilidad de reconciliación entre la honra al relato antiguo y la apertura de invitación al relato nuevo? ¿Y si reconciliamos mente consciente y mente inconsciente? La parte racional y la parte menos racional, la parte que necesita de la lógica y la parte que se alimenta de otros elementos igualmente nutritivos. ¿Y si reconcilio un tengo que con un quiero? ¿Y si reconcilio un pasado, un presente y un futuro? Fijaos que en realidad, desde el trance ericksoniano, vamos a buscar esta reconciliación de todos estos elementos y a todos los niveles. El objetivo no es que gane una parte, el objetivo es que ganes tú. El objetivo no es tener razón, el objetivo es ser feliz. Y el trance ayuda en esa reconciliación para que todo esto pueda empezar a ocurrir. El trance ericksoniano en realidad va a ayudarte a bucear a esa parte profunda, como en los icebergs o icebergs, para buscar esa reconciliación interior, con la intención de que cuando regreses a la superficie, al aquí y ahora, tengas una mayor apertura hacia el cambio. El trance ericksoniano nunca te va a decir lo que tienes que hacer, pero te va a invitar a que firmes la paz y a que desde ahí salgas a flote, vuelvas de nuevo arriba. Fijaos que de alguna manera, durante este recorrido, de una forma sutil y en el poquito tiempo de que disponemos, y llevamos ya 50 minutos, ahora abriré un espacio para preguntas, respuestas, hemos hablado de distintas reconciliaciones. Hay una primera reconciliación importantísima. El trance es algo natural. Fijaos que ya perder ese miedo al trance. Ya no es un señor que llega y de repente me va a hacer comer una manzana que sabrá cebolla o contar dedos para que me falte uno o hacer la gallina o tirarme al suelo. No, entonces es algo natural. Primer elemento de reconciliación. Entonces es algo que ya conozco, incluso aunque no lo hayan llamado así, incluso aunque no haya tenido conciencia de que era eso. Segunda reconciliación importante contigo mismo, contigo misma. Tú, tú sabes, tú ya sabes. Y la sabiduría está en ti. Vamos a aprovechar el trance para que encuentres esos elementos que ya están en ti. Tercera reconciliación importante. Haz que todo aquello que está sucediendo pueda cohabitar. Lo que ocurre, las propias soluciones que has intentado, las intenciones presentes, tanto en lo que ocurre como en tus soluciones intentadas. Y que todo eso también se pueda aceptar, sin batallas, sin arma, sin bronca. Cuarta reconciliación. Cesar la lucha y firmar la paz. Esto no va de esfuerzo para que gane. No se sabe qué parte de ti. Esto no va de armarse. Esto va de almarse. Esto no va de batalla. Va de acuerdos de paz. Quinta reconciliación importante. El acuerdo, como acabo de decir, entre todas las partes implicadas. Es decir, vamos a aceptar que no resignarnos a que todo eso está ahí. Y vamos a buscar la forma que todo eso pueda cohabitar, yendo más allá, desplegando posibilidades no contempladas. Y hablo de aceptación, que no de resignación, porque la resignación me ancla a quedarme donde estoy. Y la aceptación me ayuda a tomar conciencia para ponerme en marcha desde donde estoy hacia donde quiero llegar.
Y por último, una sexta reconciliación importante en el trance ericksoniano, entre el trabajo interior y el trabajo exterior. Ya no es, no, eso son cosas tuyas de tu mundo interior, no. Es que el mundo interior no es ajeno a lo que ocurre fuera, tanto como lo que ocurre fuera no es ajeno a lo que ocurre dentro. Y necesito mirar los dos espacios, explorar los dos espacios y encontrarme en los dos espacios, porque desde ahí, desde esa intención de encuentro y reconciliación, siempre se abre una esperanza a la vida. Si no, la vida puede ser una batalla demasiado larga y demasiado poco divertida. Me gusta disfrutar, me gusta dar fruto. La reconciliación ayuda a que así sea. Y hasta aquí hemos llegado. Ahora os hablaré por si os apetece acompañar de algunas propuestas próximas que tenemos, pero antes, como no os he estado leyendo, no os habéis hecho preguntas, vamos a aprovechar estos 6-7 minutos finales para que Karina, que estará por ahí, me diga si habéis hecho preguntas, si hay preguntas pendientes y poder responder. Sí, O poder Luis, hacer ahora. Karina, te escucho. gracias. Fenomenal. Muchas gracias por todo lo que nos has comentado. Y mira, Anne nos pregunta, ¿cuándo debe aplicarse la hipnosis ericksoniana en terapia? ¿En qué circunstancias está más indicado? Vamos a ver, en realidad se pueden dar muchas circunstancias. Hay veces que la podemos utilizar simplemente como acompañante de otros abordajes. Me refiero pues para crear un contexto en el que la persona pueda estar más tranquila, más abierta, más receptiva y como tal, por ejemplo, en una sesión de coaching, yo hay veces que utilizo en sesiones de coaching, en ocasiones al inicio, para hacer un centramiento y crear un espacio cuando la persona viene con cierta tensión y otras veces al final de la sesión, un poco recogiendo todo lo que en la sesión ha ocurrido para que se lo lleve puesto desde otros lugares. Pero también podemos trabajar con la hipnosis seleccionada específicamente pues, para cambios de patrones, para modular respuestas emocionales, para cambios de conductas, para reconciliaciones interiores de personas que están en batallas importantísimas. En realidad puede acompañar a muchas otras circunstancias, en ocasiones también para la gestión del dolor, puede utilizarse con bastantes buenos resultados y yo creo que, como decía Milton Erickson, exploremos y experimentemos, pero los que he dicho yo creo que son circunstancias bastante comunes en las que podemos utilizar la hipnosis con buenas expectativas de éxito. Oigo por ahí teclado, no veo si alguien está escribiendo. ¿No? Sí, mira, es posible, Sofía nos pregunta, ¿es posible aplicárselo uno solo a sí mismo? En ese caso, no habría la entrega de algo nuevo, ¿no? Sí, fíjate, porque Sofía, gracias por la pregunta, además es una pregunta muy interesante. Ten en cuenta que te ocurrirá, porque nos ocurre a todos, nosotros mismos a veces nos sorprendemos porque sabemos mucho más de lo que sabemos y tenemos capacidad para ver de formas distintas. Si me permites, te voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a una ciudad que no conoce, de viajero, va con una mirada distinta, se detiene, observa, contempla y descubre cosas que seguramente en su ciudad, si se detuviera, también las encontraría. Cuando llegamos al trance, en el trance estamos en un lugar en el que relacionamos de forma distinta cosas que conocemos, en el que nos estamos abriendo a cosas que tal vez conocemos, pero no hemos ponderado adecuadamente. Tenemos una mayor flexibilidad y apertura. Y desde ahí, al final, es como un caleidoscopio. Pueden ser las mismas piezas, pero como consecuencia de que estás generando movimiento, vas a obtener distintos resultados. No sé si te he contestado, Sofía. Muchas gracias, Sofía. Ahora te estoy leyendo. Bien, gracias. No sé si hay más preguntas. Luis, ahora tenemos otra. Nos dice, cuando acompañas a alguien y esa persona no encuentra recursos por el bloqueo, ¿puedes sugerir recursos? ¿Puede, perdón? De Mar nos dice, cuando acompañas... Es que no te he entendido, sí. Si puedes sugerir recursos. Vamos a ver, nosotros estamos permanentemente en nuestra vida cotidiana sugiriendo recursos.
Lo que ocurre es que lo importante del trance ericksoniano no es que nosotros aportemos, sino que invitemos sin prisa, y aquí me detengo, porque hay veces que nos urge la prisa, sin prisa, a que la persona pueda conectar con recursos dentro de ella. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene recursos. Fijaos, una forma muy sencilla de poder encontrar recursos. Preguntarle a la persona por una actividad en la que disfrute. Un hobby, ejercicios que haga de forma habitual, cualquier tipo de actividad cotidiana en la que disfrute, la persona se ha enfrentado a retos siempre. Pues el tener que a lo mejor acabar este libro antes de, porque me iba de viaje, o tener que hacer este guiso, o tener que montar esta distancia. Si se ha enfrentado a retos, ha dispuesto de recursos. En el trance ericksoniano vamos a aprovechar que la persona a un nivel profundo sabe que ha tenido retos y que de alguna manera ha utilizado recursos que estaban dentro de ella para, si me permitís, traernos esas herramientas a otro lado. Es como vamos a pasar a la habitación de al lado a coger herramientas para seguir reconstruyendo en estas. No sé si me estoy explicando, no sé quién preguntaba, pero la idea es que la persona acabe tomando conciencia a través del trance ericksoniano, desde esa acogida y espacio de celebración, que todo ser humano tiene recursos. Por muy bloqueados que estemos, todo ser humano tiene recursos. En última instancia, si me permitís, alguien que esté muy bloqueado sigue respirando, luego tiene el recurso de la vida, tiene una sabiduría inconsciente y sigue parpadeando y sigue digiriendo alimentos. Eso puede parecer irrelevante, pero dentro de un trance también te conecta con la vida y la vida es una hacedora de posibilidades. No sé quién lo preguntaba, no sé si le ha llegado la respuesta. ¿Se me está escuchando? ¿Me quedo en silencio? Sí, Luis, sí. Ah, bien. Se te está Y ahora escuchando un silencio perfectamente. atronador. Sí. La pregunta era de Mar, ¿vale? Tenemos ahora una pregunta de Antonio. Dice, Antonio, cuéntame. comentabas que en alguna ocasión te habían preguntado que cómo no ocurre nada en los trances en los que caemos a diario. Y decías que un motivo es la falta de intención, el para qué. ¿Correcto? ¿Qué ocurre entonces en la autohipnosis? ¿Cómo llega a esa intención? Poniéndola. ¿Es el consciente el que le habla al inconsciente? Claro, fíjate, Antonio, buena pregunta. Vamos a ver, nosotros cuando vamos a hacer hipnosis, obviamente no vivimos en estado de trance. Entonces, lo que sí sabemos es desde nuestro estado cotidiano, yo ahora estoy aquí, ahora no estoy en trance, estoy hablando contigo y con el resto de compañeros, y de alguna forma yo puedo tener intenciones. Yo digo, mira, yo quiero pues que la próxima webinar hable más fluido, o quiero poder estar hablando 2 horas, o quiero a ver si cambio, no se sabe qué comportamiento. Yo eso lo sé conscientemente, eso ya es una intención. Lo que ocurre que en ocasiones lo que queremos es únicamente, y lo que hacemos es únicamente, activar y movilizar nuestros recursos desde el consciente para ir a esa intención. ¿Qué ocurre? Que desde el consciente yo ahí me empiezo a encontrar, sí, pero bueno, sí, ya lo has intentado, sí, pero a ver, Luis, bueno, tú ya sabes que... Y comienza esa especie de autosabotaje, de boicoteo, de esa parte tuya que te está diciendo, pues, parte de tus creencias, de tu discurso. Lo que hacemos es, voy a llevarme la intención, pero me la voy a llevar a un lugar distinto. Vámonos al estado de trance para explorar desde un lugar más abierto, con menos juicio, con menos carga de opción única, si me permitís, de código binario, menos 0 o 1, menos sí o no. Y me la llevo desde el consciente, entro en autohipnosis con esa intención puesta y desde ahí puedo empezar a explorar, a observar, a decirme cosas sabiendo que voy a estar más receptivo, sabiendo que hay menos juicio, o incluso a veces permitiendo que aflore información de esa que nos surge cuando decimos, uy, no sé ni cómo me ha ocurrido, o cómo me ha surgido, o cómo me ha venido esto. Luego yo desde el consciente, si tengo una intención, lo que ocurre es que lo que no voy es únicamente a gestionar la intención desde el consciente, sino que me la llevo también al otro lugar para añadir elementos que no sean los cotidianos de respuestas que ya me he dado. No sé si te ha quedado claro, Antonio. Muy bien, Luis, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Agapito. Agapito, por favor. Y nos dice, ¿en la hipnosis ericksoniana se trabaja con diferentes niveles de profundización?
¿Son Se puede. estos relevantes para generar cambios? ¿Se puede generar trance despierto? Vale, son muchas preguntas en una. La hipnosis ericksoniana, como en todo hipnosis, en el trance haber distintos niveles. De hecho, a lo largo del trance, la persona puede ir más o menos profundo. No es determinante. Es decir, así como en una hipnosis clásica, sí se busca un grado profundo de trance, sobre todo porque al final, como decíamos antes, es alguien desde fuera quien, entre comillas, dirige. Aquí no, aquí se va entrando, saliendo, la profundidad del trance no es tan determinante. ¿Por qué? Porque, como antes comenté, es que entre las reconciliaciones presentes también está reconciliación entre la parte racional, la parte no racional, la parte consciente y la parte no consciente. Y de hecho, tu última pregunta que iba por ahí, ¿se puede hacer trance despierto? Hay veces que, y esto nos ha ocurrido a todos, Milton Erickson lo hacía, pero todos lo hacemos de forma cotidiana. Hay veces que estás hablando y estás en una especie de trance en la que hay una parte de ti que sabes que está allí, pero hay otra parte que sabes que está en otro sitio. Y el trance puede ocurrir con ojos abiertos y en una conversación normal. Ahí no hay un grado profundo de trance porque aparentemente estás presente en la escena y, sin embargo, si nos pudiera medir ahí el grado de actividad cerebral, sí daríamos ondas muy próximas a las del trance. Se puede perfectamente porque el trance ericksoniano no busca un grado de profundidad. Lo que busca es fundamentalmente colaboración de todo lo que está presente, sacar partido de todo lo que está presente y utilizar todo. Entonces, aquí no es un elemento sustancial que se persiga. Espero haberte contestado, Agapito. Gracias. Muy bien, Luis. Tenemos otra pregunta de Sofía que nos Sofía, dice, por favor. ¿asocias consciente con hemisferio izquierdo e inconsciente con el derecho? A ver, lo asocio fundamentalmente como modelo para entendernos. Tradicionalmente se ha dicho así, sabéis, si sabes, Sofía, que hoy día todo lo que teníamos como modelo clásico de nuestra mente está cuando menos, en proceso importante de reconsideración, porque se están descubriendo muchas cosas a través de la neuroplasticidad, a través de la capacidad que se ha descubierto de nuestra mente de que ciertas partes de nuestra mente, si en un momento no están disponibles, pueden sus funciones ser asumidas por otras. Entonces, no me gusta quedarnos únicamente con esa idea, pero sí nos ayuda para que nos entendamos, sobre todo cuando hablamos en un lenguaje cotidiano, cuando hablamos de consciente o de no consciente, cuando hablamos de la parte más racional o de la parte menos racional, utilizar un poco este lenguaje clásico de hemisferio izquierdo y derecho, que sigue siendo válido, pero no tomado como algo taxativo y único, pero sí para entendernos como un modelo, sobre todo para poder hablar un lenguaje común respecto a cosas de las que todavía desconocemos muchísimo más de lo que conocemos. Muy bien, Luis, gracias. Tenemos otra pregunta de Rocío y nos dice, ¿es posible que en un estado de trance puedas recibir información que no provenga de ti? Información del sistema, conectarte con una persona. No entiendo la pregunta. Vamos a ver, información. Obviamente, información de ti vas a recibir porque contigo estás conectado, pero desde fuera está una persona que te puede estar guiando un trance y ahí está aportando piezas, imágenes, símbolos, palabras y al final de esa confluencia armónica y también de reconciliación entre lo que llega de fuera y lo que aportas tú, al final la persona que está en trance, que es el protagonista, es el que va creando su propio camino y el que va desplegando sus propias alas. Pues nos dice que muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Pues si queréis dos preguntas más, lo digo sobre todo por respeto, porque habíamos dicho que una hora, dos preguntas más si las hay. Sí, tenemos tres preguntas más. Venga, pues estas tres preguntas, y Ok. si otras cosas tienes, ya otro día podemos contestar. Estas tres preguntas las Vale, contestamos. perfecto. Mira, de Mai May. Castro, nos dice, ¿de qué forma podríamos iniciar el hábito de poder ir reconciliándonos con nosotros mismos mediante la hipnosis ericksoniana? ¿Podría ser de utilidad practicar cada día para lograr acercarnos a ese estado de forma natural en nuestra vida cotidiana? Sí, pero vamos, ¿de qué forma? Yo diría, empezando a practicar autohipnosis
y empezando a practicar, si quieres, autohipnosis con esa intención. Es decir, porque si bien he dicho que la reconciliación es de alguna manera, es como ese paraguas que cubre todo lo que es, para mí, el trance ericksoniano, no es menos cierto que uno puede buscar por sí mismo y de manera específica como intención la reconciliación conmigo mismo, el estar en paz conmigo mismo. Bien, pues ¿cómo? Bien, pues puedes hacerte autotrances, autohipnosis todos los días. Bueno, eso ya cada uno determina. Hay a quien le gusta todos los días me hago mi pequeñito autotrance o autohipnosis. Hay quien pues, de vez en cuando. Hay quien se graba. Yo, por ejemplo, diría que tenemos todos aparatos móviles que pueden grabar. Te puedes grabar una pequeña inducción con esa intención y ponértela de vez en cuando. Pero al final llega un momento en el que, como consecuencia de llegar a ese estado de trance y, como antes decíamos, desde ahí dentro empezar a asociar y a generar respuestas nuevas, empiezan a ocurrir cosas y no hace falta estar permanentemente conectado a estoy escuchando, no. Empiezan a producirse cambios y, por tanto, empieza la respuesta, en este caso, de la reconciliación o de la intención que tuviera para ello. Muy bien, Luis, gracias. Sofía nos pregunta, ¿qué haces cuando unas partes u objetivos, emociones de la persona están en conflicto con otras? Es bonito lo de sumar y no restar, pero ¿cómo las reconcilias dentro del trance? Es que ahora te estoy contestando desde el hemisferio izquierdo, y entonces si yo te dijera desde el hemisferio izquierdo, hay partes de ti que hasta ahora no te han gustado y hay otras partes que sí te gustaban, y quizá aquellas que no te gustaban tenían una intención que aún no has descubierto, y tal vez esas que sí te gustaban tenían una intención más explícita. Y me pregunto si ahora esas partes podrían por un instante dejar de luchar, incluso acercarse, incluso presentarse por primera vez como dos desconocidos que quieren colaborar para un bien común que eres tú. El hemisferio izquierdo dirá, ¿de qué me está hablando Luis? Bueno, en el hemisferio derecho estamos abriendo la posibilidad de que aquello que parecía contrapuesto no lo fuera. Si me permites, voy a hacer una digresión y me voy a ir un poco más allá. En la física newtoniana funcionan los opuestos y nos vamos generalmente a esa lectura de esto es adecuado o esto no es adecuado. En la física cuántica, que es la que va abriendo espacio, hay veces que lo adecuado o no adecuado, la onda, la partícula, el sí o el no, están muy matizados porque el propio observador los condiciona y porque al final pueden acabar siendo distintas manifestaciones de una misma esencia. Entonces, responderte a nivel racional consciente no es fácil, pero creo que me estás entendiendo. Muy bien, Luis, gracias. Y ya No solo... sé si ha contestado algo, es que no, como no veo la respuesta, no. La última pregunta. Última pregunta. Dice Antonio, ¿es importante que el guía haya llegado a esa reconciliación para acompañar de forma más objetiva? Vamos a ver, ¿cómo se ha llevado esta persona? Perdona. Antonio. Antonio, me parece una pregunta fantástica. Creo que en muchas ocasiones nos dedicamos a salvar a humanidades enteras sin haber aprendido a nadar. Nos empeñamos en dar consejos sin habernos aplicado. Nos convertimos en maestros de vida sin haber experimentado. Yo no digo que necesitemos ser espíritus puros, que hemos alcanzado la iluminación para trabajar junto a otras personas. Pero sí digo, porque así lo siento y porque así lo creo y quiero seguir creyéndolo, que si vamos a trabajar con otras personas, también necesitamos haber hecho trabajo con una persona no menos importante que eres tú, que es esa que habita dentro de ti. Hay veces que se te olvida que únicamente sales de un curso, sales de tus formaciones o tus estudios académicos con la intención de hacia afuera, pero para mí es importante que uno también experiencialmente haya vivido, haya descubierto, haya atravesado desiertos, haya descubierto oasis, haya tenido la oportunidad de hacer aquello que de alguna manera va a invitar o va a acompañar a que otro haga.
porque seguramente desde ahí tendrá mucha mayor experiencia, mucha mayor capacidad de empatía, mucha mayor posibilidad de estar en los pies del otro, y desde luego será mucho más fácil ese encuentro del que hablaba Milton Erickson, de dos seres de igual a igual y dos corazones que comparten. Entonces, creo que es fundamental que uno mismo se trabaje y que reconozcamos que tenemos todo el derecho del mundo y quizá también toda la necesidad de trabajarnos y de ocuparnos de nosotros, porque también somos importantes. Muy bien, Luis, muchas gracias. Antonio nos dice, muchas gracias, es verdaderamente inspirador poder asistir a tus charlas. Gracias, Antonio. Pues para irnos ya, si queréis, despidiendo, para todos aquellos que, bueno, os pueda gustar, os pueda despertar curiosidad, y está la parte que no me gusta, pero bueno, también es una oportunidad de encontrarnos, pues podemos encontrarnos. Vamos a estar por ahí haciendo hipnosis, enseñando, aprendiendo, disfrutando, descubriendo hipnosis ericksoniana en el curso que yo llamo Viaje al Trance Ericksoniano. Y de momento tenemos 2 fechas previstas. Luego para después de verano hay alguna otra, pero ponemos las 2 previas al verano. Tenemos Gijón del 10 al 14 de mayo, tenemos Madrid del 5 al 9 de julio. Si os apetece y nos vemos, pues podremos, como estas neuronas que están por ahí, generar sinapsis y conectarnos para reconciliarnos. Y si no, seguiremos nuestras reconciliaciones por distintos caminos, y habrá sido un placer este encuentro que hoy hemos tenido y compartido. Muchísimas gracias a todas, a todos, y encantado de haber estado con vosotros este ratito. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y hasta la próxima. Gracias a todos los participantes, y ahora sí, buenas noches y buenas tardes los que estén fuera de España. Pues hasta la próxima. Gracias.